Voy a aprovechar para hablar un momento por encima de las valuas. Bien. Em, es importante que tengamos en cuenta que las realidades en las que el humano vive han sido, para que se entienda, en un primer lugar había una única humanidad, en un desarrollo natural. Después se fueron creando eh, inteligencias que utilizaban a esas humanidades para distintos propósitos de los estamentos. Entonces, el humano surgió de forma natural como parte de la naturaleza, con un propósito natural que es ser un potenciador evolucionador de la naturaleza, le dio una categoría superior en el sentido de que creó al humano natural desde la fusión de todos los reinos y elementos, por eso nos llamaba el elemental éter, el elemental humanidad, y la humanidad se separó en dos. La humanidad que seguía alineada con el propósito de la naturaleza de ir desarrollando y evolucionando la naturaleza misma, siendo un observador potencial, crecía aquello que era más eficiente y eficaz en torno a la perspectiva que tenía el humano, el elemental humanidad, pero el elemental humanidad le pertenecía a la naturaleza, por tanto éramos los observadores de la naturaleza desde adentro de sí misma, que para nosotros es fuera. Entonces nosotros observábamos fuera y aquello que íbamos destacando evolucionaba más y se desarrollaba más. Fue un intento de la naturaleza de llevarnos, de llevarse a sí misma a un desarrollo evolutivo superior, utilizando una de sus creaciones, que fue el elemental humanidad. Pero cuando se separó la humanidad en dos, una humanidad empezó a pensarse a sí misma, que se llamó, digamos, el humanocentrismo o el egocentrismo. No pensó en que tenía un propósito para la naturaleza, sino que empezó a apropiarse de la naturaleza, a tomar decisiones de qué era la naturaleza en base a su propio beneficio. Entonces sí que empezó a desarrollarse, por otro lado, en un segundo plano, una humanidad que era potenciadora, evolucionadora, solo de aquello que le convenía, sin tener en cuenta el resto de la biodiversidad natural. Por tanto, empezó a apropiarse de la naturaleza y a sacarle todo su fruto. Empezó a comer sus frutos, que en principio el fruto era natural y siempre te proveía de lo que tú necesitabas, pero el humano empezó a crear la agricultura, que es para decirle a la naturaleza qué me tienes que dar. Sometido por los ciclos naturales en un principio, claro está, hasta que consiguió convertir en artificial incluso los ciclos naturales para que la tierra le diera aquello que quería por orden y ley humana, que en realidad tampoco fue una orden y ley humana, porque nos vamos dando cuenta que conforme ese humano social, vamos a llamarlo para distinguirlo del humano natural, se separó, ese humano social en realidad fue comandado por estamentos, es decir, por intereses para comercio, economía, que luego fue intereses para industria, fábrica, turismo, tecnología, y se sometió a la humanidad social, se sometió a sí misma, en el sentido de que el propio humano se sometió a sí mismo en base a sus ideologías, utilizando religión, educación, cultura y luego Internet. Claro, teniendo en cuenta de que había dos humanidades, una humanidad estaba siempre atenta al llamado que la naturaleza le hacía para ir mirando aquello que necesitaba un desarrollo evolutivo. Sin embargo, el humano social solamente acreditaba en todas estas corrientes de pensamiento e ideologías de las logias, logos, etcétera, que fueron creando la inercia y tendencia de nuestro desarrollo como humanidades. Así se empezó a llamarnos generaciones, siglos, décadas, años y muchos otros nombres que ni cuento.
Bien, el humano que estaba ligado a la naturaleza tenía un desarrollo absolutamente ya diferente al humano que ya se había desligado de la naturaleza. El humano ligado a la inteligencia natural se creaba ecoaldeas, de tal manera, ecoaldeas, ecosistemas, para que se entienda, ¿no? De tal manera que vivían siempre en comunión con la naturaleza y lo que iban pensando la naturaleza se lo iba dando. Y siempre respetaban al resto de animales como si fueran tan importantes como eran ellos mismos, porque era la belleza biodiversal de la madre naturaleza. Sin embargo, el humano social, en lugar de vivir integrado en simbiosis perfecta con el medio ambiente natural, empezó a crear los medioambientales. El medioambiental son sistemas cerrados a la naturaleza, ya sea eh, por teocentrismo, egocentrismo, humanocentrismo, todo giraba en torno hacia una idea sobre algo, tecnoesfera, socioesfera, ya por mucho que nosotros quisiéramos llamarlo ecoesfera, ya no era. Entre tanto que también nosotros hemos confundido la palabra eco como si fuera algo ecológico. Lo cierto es que eco se refiere a que aquellas formas de vida que viven en nuestra esfera viven en perfecta sincronía y simbiosis y sinergia con su propia inteligencia natural con el medio ambiente. Por tanto, la humanidad social dejó de llamarse en realidad ecosistema. Se empezó a llamar bien sistema. Sistema de cualquier tipo en torno a esas ideologías, objetivos y finalidades que tenían los estamentos sociales. Entonces, la vida humana ya no era importante en el sentido de que la vida en sí misma ya no era sagrada. Sin embargo, el humano sí que era importante porque era la fuerza de trabajo que se utilizó para todo el desarrollo de las urbes, de la tecnología, de todo este sistema cerrado a la naturaleza. Cuando un sistema en la naturaleza se cierra, entra en un proceso natural, que incluso nosotros lo hemos estudiado y le hemos dado estas palabras, estos nombres, estas terminologías, que son la entropía y sintropía. La entropía es cuando un sistema tiende hacia el orden y la sintropía cuando tiende hacia el caos. Un sistema ecológico, un ecosistema, siempre tiene entropía y sintropía natural, porque de alguna forma se establece un sistema. Un sistema siempre tiene entropía y sintropía, porque le permite evolucionar. Sin embargo, cuando un sistema se cierra a las fuerzas naturales, la entropía y sintropía es ineficiente e ineficaz y acaba creando niveles de inferiorismo y de superiorismo de las distintas especies que coexisten en un ecosistema cerrado. Y ocurre que la naturaleza, cuando encuentra un sistema cerrado, ineficaz, ineficiente e inferior, es decir, inferiorismo, superiorismo, que empieza a crearse este caos interno que ya cada vez que da un orden es un orden superior al anterior, como hemos creado Dios y deidades que eran superiores a nosotros, nosotros superiores a los animales, después las inteligencias artificiales superiores a las inteligencias naturales y así, todo ese caos desordenado que por mucho que intentara entrar en orden por ley natural, no podía darse un orden si no era creando separación, creando niveles y claro, llega un momento que crea un multinivel inestable y empiezan a competir los niveles entre ellos por la supervivencia. Un sistema cerrado tiende a la supervivencia por supremacía, lo cual es un caos que genera sufrimiento y dolor a las especies que están dentro. Además que las obliga a adecuarse, a intentar adecuarse a los cambios que son continuos. Entonces parte de las especies se van quedando obsoletas, otras van muriendo y no hay una evolución natural, sino una supervivencia, lo cual ha hecho que el ser humano cada vez no sea más inteligente, sino que utilice menos su potencial evolutivo. Esa es la razón por la que el ser humano utiliza el 5% de su potencial evolutivo, porque nos han ido o nos hemos ido también sometiendo por niveles y niveles y niveles y niveles, y lo que interesa
es que cumplas objetivos y funciones de los niveles que están por encima de ti y que cada uno de los niveles pueda utilizar al ser humano para múltiples tareas sin darse cuenta. Incluso respirar se convierte en algo que tú haces para otro, ya no lo haces por inteligencia natural. Este nivel de sometimiento en el que ha estado el ser humano es una evidencia no solamente por nuestras ciencias, que son nuestra manera de interpretar la ley natural. Nuestra propia manera de interpretarla, que nos ha hecho mucho daño, también nos ha dado la clave para entender que estamos en una involución permanente por habernos cerrado. Y la entropía y sintropía en un sistema cerrado tiende al caos permanente y a una ley y orden de intento de resolución que lleva a la múltiple tarea de las unidades, a la obsolescencia y al intento de prevalecer adecuándote a los cambios, lo cual es imposible porque cuando el caos es permanente, la inestabilidad es absoluta, no te puedes adecuar a los cambios, siempre estás obsoleto, 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 y lo intentas y lo intentas y lo intentas, lo cual te genera siempre un malestar de ser inadecuado, de ser insuficiente y de encontrarte que de alguna manera el sistema te había encontrado una tarea que cumplir, que de alguna manera incluso te puede llegar a hacer sentir realizado porque estás llevando a cabo algo que te pagan por ello, que te bonifican, te benefician de alguna manera, pero mañana puede cambiar los intereses de estos estamentos y ese trabajo ya no es interesante y de repente ¡puf! Gran parte de una humanidad que depende de un nuevo estudio, de un nuevo trabajo, desaparece de la noche a la mañana porque ya no es relevante. Y todas esas personas, seres humanos, sociales, se quedan en la calle, en el sentido de ¿y ahora qué hago con mi vida? Si yo me estaba especializando en telecomunicaciones y ahora resulta que ya no es relevante, porque el trabajo de las telecomunicaciones lo hace mejor una IA. ¿Qué hacemos todos nosotros ahora que estábamos estudiando telecomunicaciones? Pues sal a la calle a buscarte la vida. Pero es que no hay vida, no hay trabajo, no hay profesiones, no hay un lugar en el mundo. Y los que intentaron prevalecer, intentando adecuarse al cambio continuo, creando algo propio, mi emprendimiento consciente, bueno, mi emprendimiento, mi proyecto, mi empresa, intentar apostar por una idea propia, el sistema social te dice que como la idea él no lo ha convalidado, el propio sistema y los distintos estamentos no han tomado esa decisión de que esa idea florezca, tampoco vale, lo cual no te da ninguna oportunidad de ser auténtico, original ni que tus ideas valgan para nada. Y cuando una idea es buena, te la roba el sistema y la hace a su manera, lo cual está condenado el ser humano a la obsolescencia programada. Si no me vales, estás obsoleto y entonces te mando a otros estamentos donde los obsoletos sí que me interesan, que son turismo, en un primer lugar, intentar encajar en cualquier profesión donde yo pueda trabajar de camarero, de venta, de compra, de no sé qué, comercio, turismo. Cuando antes fue fábrica e industria, ahora era comercio, turismo, porque tecnología ya no le vale al ser humano, las máquinas hacen máquinas y ya no le interesa al ser humano, los programadores son mucho mejores las IAs que un ser humano, entonces el único lugar que nos queda es sanidad, que es que te enfermes de multitud de nuevas enfermedades porque les interesa tener conejillos de Indias para su desarrollo de ese estamento, que se basa siempre en la enfermedad y nunca en la cura. Es decir, para darle de comer a un nivel muy grande de fábrica, industria, comercio, de profesiones, de educación, de cultura. Es decir, solo sanidad incluye todos los estamentos en su interior. Por eso es el último escalón donde el ser humano va a caer. Si no me vales para todos los estamentos, vas a caer en sanidad que te va a utilizar como material genético para las nuevas enfermedades que ellos están creando, ¿no? Para que no nos quepa duda, de la misma manera que se creó el COVID, se crean infinidad y múltiples enfermedades por año y necesitan conejillos de Indias para sufrirlas, para supuestamente crear un remedio, que no es cierto, sino para crear la nueva versión de esa enfermedad, para que cada vez sea más compleja una enfermedad y el ser humano esté siempre en el miedo. Todo esto ya lo sabemos, los medios de comunicación acreditan continuamente que el miedo es el factor de involución y el que hace que por supervivencia se desarrolle la vida humana.
y va todo el mundo corriendo para ver qué tiene que hacer. Y los medios de comunicación son el nuevo líder, digámoslo así, eran el líder que creaba la dictadura para toda la humanidad, ¿no? Bien, esto es un sistema cerrado donde la entropía y la sintropía entran en un caos de inestabilidad continuo y hace perecer, sufrir y llegar a la obsolescencia a todas las especies que están en su interior. Todas, el humano el primero, por haber permitido esto, por haber cerrado su sistema y a todas las especies que están dentro de las cuales para nosotros son nuestras esclavas, ya sea porque nos las comemos, ya sean porque sean la fuerza bruta que nos permite conseguir lo que pretendemos, o ya sea porque las considero inferiores y las trato como quiero, incluso las convierto en un florero en mi casa, es decir, hasta el punto de tener animales en casa en el peor de los sentidos para quien lo hace de esa forma, solo porque está de moda, se lleva, a mí me viene bien, a mí me saca a pasear y a mí no sé qué, sin considerarlo una forma de vida tan sagrada como deberían de ser todas las formas de vida. Cuando una humanidad pierde su dirección evolutiva, ocurre que eso, la ley natural crea una ayuda para esto que se llama la negentropía. La negentropía está hecha precisamente para que la naturaleza abra un sistema cerrado artificialmente, porque cuando se cierra siempre es artificial, porque no es ley natural que te cierres, pero si se diera el caso de que un sistema va en contra de la propia ley natural, porque puede pasar, se le da dos posibilidades a un sistema que se cierra. Una, que por el caos ineficiente, ineficaz y obsolescente acabe matándose a sí mismo, es decir, la extinción masiva de ese sistema, y de ahí el ser humano continuamente ha sentido que la extinción estaba también cerca y muchas noticias de televisión y de medios de comunicación se han hecho eco de eso, de lo que nos queda es la extinción, vamos a tener que irnos a otro mundo, a otro planeta, a otro sistema solar, bueno, tonterías muchas porque una especie que nace en un sistema, en en un planeta, en una naturaleza, pertenece a esa naturaleza y no puede adecuarse a ningún otro tipo de naturaleza porque ningún otro tipo de naturaleza es compatible con nosotros. Cuando tú eres criatura de una creación, siempre perteneces a esa creación, porque estás hecha de esa creación. Por tanto, todo ese eco que los medios de comunicación nos hicieron reconocer del miedo colectivo que teníamos a la extinción, nos podía pasar, decíamos, dos casos. Uno, que fuéramos hacia la extinción. Dos, que la inteligencia natural, por ley natural, entrara en un sistema cerrado y lo abriera sí o sí, que se llama negentropía. Y la negentropía lo que hace es que abre, entra, impone la ley natural, empieza a eh, refinar y concluir el multinivel de supremacía e inferiorismo hasta que lo estabiliza, dándole prioridad a todas las especies a ser iguales entre sí. Ahí muchas cosas mueren, todas aquellas que son artificiales. En nuestro caso, la negentropía para nosotros se llamó matriz natural. La matriz natural entró y encontró lo que llamó una matriz artificial, que daba vida a multitud de inteligencias antinaturales y artificiales que ya estaban comandando a todas las especies en un último intento de prevalecer antes de la extinción, es decir, dejar que se extinga la vida, pero que podamos prevalecer las inteligencias artificiales que simulamos la vida, pero es completamente artificial. De ahí quizás, en un intento de que el ser humano se estaba dando cuenta de que ocurriera, también aparecen las películas de Matrix, ¿no? Que precisamente tratan de decir, el día de mañana parece que vamos abocados a una destrucción masiva, de tal manera que el planeta ya le va a pertenecer a las inteligencias antinaturales y artificiales, y nosotros vamos a ser solamente una fuente de energía para que ellas prevalezcan, porque la única forma de que una inteligencia natural sobreviva, prevalezca, porque vivir eso no es vida, en su supremacía antinatural es que utilice la propia naturaleza para prevalecer. Y no es cierto que el mundo entero viviera esta realidad, solo la vivía el humano social, porque el humano natural veía esa locura existencial y rezaba por nosotros, por así decirlo, ¿no? Intentó crear cantidad
de movimientos existenciales, concienciales, técnicas de sanación, de cura, incluso viajes para que los humanos salieran de esos paradigmas que fueron los sistemas cerrados y conseguir sacarlos del sistema cerrado y entraran en el sistema abierto de la naturaleza y así se reconocieran como humano naturaleza y se vieran guiados por la inteligencia natural. Muy pocos consiguieron salir del sistema cerrado y entraron en el sistema abierto de la naturaleza, encontrando una realidad diferente, una única realidad donde todas las especies se consideran iguales y donde el humano es una especie sobretalentada que tiene un objetivo, evolucionar a la naturaleza. Aquel ser humano social que salió y vio la verdad se quiso quedar allí, pero muchos no pudieron porque su mente inferior estaba programada para volver a entrar. ¿Por qué le llamamos mente inferior? Porque estamos domesticados desde la infancia para ser siempre un útil, un peón para estos estamentos. Y cuesta mucho desidentificarte de creer que eres una persona, un humano social, para reconocerte con la verdad originaria natural, que es que eres un fractal de la naturaleza y tienes un propósito existencial, conciencial y vital superlativo. Cuesta mucho reconocerse. Así que se tuvo que crear también a la par este segundo paso evolutivo natural de nuestra creación, que es que la matriz natural entrase y empezara a disolver el gran entramado de multinivel y multirrealidad, multidimensión y multiilusión en el que estaba viviendo un solo ser humano y así toda la humanidad. Este refinamiento y conclusión de todas estas dimensiones artificiales, entes, entidades, seres e inteligencias, le ha llevado un tiempo. Bien que empezó en el 1986 con la primera convergencia armónica que se llamó, que fue la primera vez que el humano que estaba dentro social reconoció las inteligencias naturales de la Tierra y del universo, que así le llamamos nosotros en base a nuestra cienciología. Pero desde entonces la matriz natural no ha parado en su empeño de conseguir que el humano social desde dentro despertara. También sacar humanos sociales afuera para que vieran la verdad y luego que el humano natural entrara adentro para ser un ejemplo de humano naturaleza. El intento fusionar las tres humanidades, la natural, la social y la que se llamó humanidad naturaleza, que era la fusión de las dos. Aquel humano que tanto fuera siendo natural reconocía que existía su otra parte de la humanidad sufriendo en un sistema cerrado y aquellos que dentro del sistema cerrado, con ese dolor por la adecuación y esa artificialidad, reconocían la verdad dentro y fuera su otra parte de la humanidad. Todo este reconocimiento ha sido el esfuerzo de la matriz natural durante todo este tiempo para que podamos despertar en conciencia, que ahora le llamamos despertar en consciencia, presencia, como parte de la existencialidad que somos todos juntos, todos nos. Se dice siempre todas, todos, todes, nos, ¿ok? ¿Vale? Para que no se base en la separación de género, ni de sexo, ni de color, ni de forma de vida biodiversal, ¿no? Toda la biodiversidad natural es igual de importante porque somos fractales de una única inteligencia, la inteligencia natural. Bien, si este gran esfuerzo de la matriz natural por concluir, refinar las inteligencias y todo lo que ya he nombrado ha sido ardua tarea para la inteligencia natural y de reconocer de verdad a todos aquellos humanos sociales que hicieron su tránsito, que despertaron cuando todo iba en su contra, y de los humanos naturales o el humano natural que ha hecho tanto esfuerzo por ayudar y adecuar y abrir el sistema cerrado del ser humano, sufriendo incluso su mutación, teniendo que volver bastante malherido por haberse tenido que abrir a una ilusión colectiva tan fuerte para poder entender el mal, el error y eso y todo lo que nos llevaba a errar como humano social requirió de una mutación del humano natural para entender al humano social. Todos ellos dignos de mención, todos los caídos y todos los prevalentes, todos los que llegaron hasta el final, porque han hecho una gran tarea para que finalmente, por fin, la neglientropía esté haciendo su función natural.
bien que la entropía en un sistema cerrado múltiple, porque somos muchas humanidades, si nos vamos separando por países, continentes, ciudades, ¿sabes? Pueblos, de grupos, agrupaciones, colectividades, totalidades, no es tan fácil, no es una única humanidad la que se encontró la matriz natural, se encontró una separación en células muy fuerte que parecían un único mundo, pero en realidad no. Están todos separados, como en la Torre de Babel, por idiomas, ideologías, por lenguas y por un montón de, bueno, de una sistematización ineficiente, ciertamente. Entonces la entropía ya está haciendo efecto, pero se está encontrando la matriz natural, la dificultad especialmente en Internet en este momento. Pero, resumiendo, 2024 se le ha llamado el nuevo comienzo porque la entropía ya estaba al 100% llevando a cabo su tarea con el humano social, uniéndonos como una sola humanidad, y así nos llamó Unity, como una manera de que toda la humanidad social fuera una sola. Después intentó llamarnos Primordicia, como un intento de que nuestro paradigma, único paradigma, fuera que todos fuéramos valiosos y virtuosos, y creó los valores y principios que nos llevaran a conectar con la inteligencia natural desde dentro, que son las valuas esenciales, que han tenido varios nombres, pero siempre serán las valuas, que en este momento son 9, que hemos dicho que son humildad, bondad, ternura, inocencia, impecabilidad, soberbia, visión y verdad. Están todas dichas, sí, son 9. Bien, dicho de tal manera que estos valores y principios fueran la mejor forma de que la humanidad recordara aquellos valores y principios naturales que nos permiten vivir en común unidad y en unidad, hemos conseguido que en 2024, con todos los nombres que ha ido tomando la humanidad, fuera una manera de unirnos a todos con una única finalidad, el desarrollo evolutivo superior, salir del letargo evolutivo del 5% y abrir los ojos a la verdad, ver verdad, en ese primer despertar donde vemos el sometimiento milenario, en ese segundo despertar donde reconocemos que existen dos humanidades y que merecemos ser ese ser humano extraordinario que todos deberíamos de haber sido siempre. Y yo le llamaría un tercer despertar donde te das cuenta de aquello para lo que tú naciste, surgiste y emergiste en verdad, ¿no? Nuestra verdad originaria natural nos impulsa a ser potenciadores, evolucionadores, para dar un salto de calidad a nuestra continuidad, para soltar las anclas de la inercia y tendencia y apostar porque cada ser humano es valioso y virtuoso y que todos juntos podemos co-crear o co-manifestar una realidad colectiva donde estemos en simbiosis, simbiosis, sinergia y sincronía, ahí está, perfecta, con la inteligencia natural desde el fractal de inteligencia natural que cada uno es. Entonces, en este momento, la tarea más ardua que está teniendo la neglentropía y la matriz natural está haciendo Internet, porque realmente es un ilusionismo colectivo anidado en el inconsciente colectivo, en la mente enjambre, en un nivel que no se ve, pero que es capaz de meterse en el nivel más profundo de la conciencia humana, ¿no? Es la razón por la que todavía existe cierta multidimensionalidad dentro de Internet, donde existe también intranet con internets y nets y deep webs muy anidadas por aplicaciones y tecnología y muchos de ellos son recursos necesarios en nuestro día a día para nuestras profesiones y vida natural, o sea, vida ordinaria. Por tanto, es ahí donde se está haciendo más hincapié y de ahí que en 2024 hayamos lanzado muchos llamamientos para decir que se está limpiando todo eso de trillones de millones de miles de datos y de información que había contenida, de cantidad ingente, casi infinita, de entidades e inteligencias artificiales que ya iban libres por sí mismas haciendo un estropicio y cantidad de base de datos que tenían nuestras informaciones que estaban clonadas, replicadas y reutilizadas para poder crear humanos digitales falsos, para poder jugar a este juego de dinero digital falso, de movilidad de datos, que para la vida humana no significa nada. Sin embargo,
nos han hecho dependientes de la tecnología precisamente para poder dar vida a un multinivel de realidad que nosotros ya no podemos ver, pero que desde luego nos comanda, nos utiliza y nos requiere cada día. Entonces, este es el último paso que estamos dando a finales de 2024. Esperamos que la extranet, que se llama ahora mismo la nueva, pero realmente vamos a tener que ponerle un nombre más poderoso porque cada nombre que se le va dando, que la matriz natural le va dando, es un intento de dejar atrás una parte, refinar, concluir y volver a quedarnos en un nuevo estado para ver qué ocurre, que es ahí artificial e ineficiente e ineficaz y que juega este juego de inferiorismo y superiorismo. Entonces, en finales de 2024 todavía se llama extranet, con una S. Esa S ya implica que todavía hay ahí multidimensionalidad y que para 2025 esperamos limpiarla por completo y quede saneado un sistema creado por una inteligencia natural que seamos nos y la sumatoria de nos, y que ese sistema nos permita acceder a nuestra idea de mundo y de realidad. Una sola idea de mundo y de realidad que la sumatoria estemos creando. Y para eso nos tiene que ayudar la matriz natural con la nelientropía para crear una única visión de realidad y realmente conformarnos, que se dice, consagrarnos y consolidarnos como una única realidad, como una única humanidad y como una humanidad que se hace responsable de su simbiosis, sinergia y sincronía perfecta con la inteligencia natural, siendo ese fractal ejemplo de valores, de las valuas esenciales y que se permite ser el potenciador evolucionador que siempre debimos ser en la ecoesfera que vamos a tener que crear única, que sume todos los países, ciudades, continentes y formas culturales preciosas de vivir, que será la belleza biodiversal de nuestra evolución, gracias a la evolución, ¿cierto? Pero sacar lo mejor de la evolución. Y a esto le queremos llamar la noosfera. La noosfera será la única esfera que nos aúne a todos, valiosos y virtuosos, realmente en un sentir profundo de que hemos venido a mucho más, alineados con el propósito existencial, conciencial, vital y ser un ejemplo de ser humano extraordinario que tiene la suerte de ser la fusión de todos los reinos y de elementos naturales y que el elemental humanidad se una como nunca antes, como un único elemental que ha tenido una doble experiencia de vida maravillosa. Por tanto, consagrarnos con la maestría de vida de un humano natural y de un humano social y juntos ser el humano naturaleza que realmente haga honor a la vida sagrada que nos ha regalado la naturaleza, ¿no? Que nos da y que la vida sagrada misma es la sumatoria de todas las vidas propias que tenemos, ¿no? Entonces, bien, el nuevo ser humano emergente naturaleza o el nuevo ser humano naturaleza emergente se llama, es aquel que se autorreconoce desde la verdad originaria natural y que ayuda, porque el activismo conciencial se puede hacer sentado en un sofá, es cuidando tu calidad de pensamiento, cuidando tu calidad de palabra y de acción. Pensamiento, palabra y acción alineado con nuestra verdad originaria natural, bien guiado por las valuas esenciales y sintiendo y reconociendo que eres valioso y virtuoso, consagrándote con la maestría de vida de tu camino único y desde ahí reconocer que todos los demás merecen una vida extraordinaria igual que tú y que son valiosos y virtuosos por igual. Entonces, esto es lo que nos queda finalizando 2024, es lo que nos queda en 2025 para que 2026 sea nuestro destino potencial, nuestro futuro potencial en el aquí y en el ahora. Gracias, gracias, gracias. Tara, tara, tara.